Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Vamos por analogía a ver si sale transmitir el concepto. En un torneo de fútbol se van acomodando los equipos en una tabla y llega el partido que define el ganador de la temporada. Y pierde el favorito absoluto. El arquero se la da al 2, el 2 al 8, abre la cancha y el 3 sobre la línea llega al fondo, la auxilia al 10, gambetea a dos rivales, deja al 9 delante del arquero, dispara y gol. Una construcción ordenada que siempre hace ese equipo, el famoso trabajo de la semana que no se ve, y la aplicación táctica de los hombres del campo que enfrenta y vence al favorito. Al finalizar el partido, la prensa, los tertulianos, la televisión, los comentaristas y el relator, las redes de la irrealidad virtual están de acuerdo en que ese gol ha sido de casualidad. Cada pase, cada movimiento, cada aceleración, cada ubicación de los jugadores en el campo, todo ha resultado fruto de una inmensa, incalculable y majestuosa jugada del azar, del destino. El interrogante es cómo el equipo favorito, conociendo al rival, permite una jugada tan limpia e evidente y pierde. O bien la distracción fue realmente grande, o bien la fatalidad ha jugado en favor del ganador. Un hincha inconformista le llama poderosamente la atención que las evidencias recaigan en la fatalidad o la distracción, y descubre que para su equipo perdedor, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia del club han obtenido beneficios. Han cambiado el coche y ganado las elecciones. Uno de los jugadores es el primo del cuñado que le metió el gol. Dos hombres de la defensa son novios de las hermanas de los dos del medio del campo del equipo ganador. El hincha inconformista sospecha que no fue destino ni distracción, sino tongo. Lo comenta con sus más próximos hinchas y lo tratan de delirante. El hincha insiste, valga la redundancia, hinchando. El 10 del equipo vencedor es el hijo no reconocido del vicepresidente del club perdedor y heredero de una parte de su fortuna. Pero el partido se ha perdido y el hincha sigue confuso. Hace apenas unos días volvieron a enfrentarse en el comité del Senado del país del norte Ron Paul y el doctor F.A.U.C. de Cáceres y las redes de la irrealidad muestran al senador como un loco y al doctor como un sabio. Recordemos, es el que más doctorados acumula en su cuerpo en todo el mundo. El doctor habla con desdén, dejando caer que no debería ser cuestionado, considerando que todos los demás somos unos eunucos. En resumen, este es el pensamiento de la cienciocracia en todos sus niveles, y es la forma en que nos tratan. La irreverente indagación del senador fue por la, comillas, ganancia de función, cierro comillas. ¿Qué es la ganancia de función? Es la estimulación de los Batman en animalitos para que se vuelvan útiles como contaminantes infecciosos de la arquitectura inmunológica de nuestra especie. Y esta es la tesis que muchos no descartamos, aunque oficialmente la Organización Sanitaria de la Globocracia y el doctor la desestima sin aceptar cuestionamiento. Vamos a la interpelación, sé que comprenderán los circunloquios. Habla el senador. Doctor, no sabemos si el prefijo PAM y sustantivo demos comenzó en los laboratorios de color amarillo o evolucionó naturalmente. Pero quisiéramos saber, 3 millones de personas han perecido por esta causa y debería llevarnos a explorar todas las posibilidades.
En cambio, las autoridades gubernamentales, interesadas en continuar la investigación de ganancia de función, dicen que nada hay que ver aquí. Para llegar a la verdad, nuestro gobierno debería admitir que el Instituto Batman Manía Amarillo estaba experimentando en la mejora de capacidades de Batman para contaminar seres de nuestra especie. Experimentar con los Batman no es nuevo. Los científicos de aquí saben desde hace mucho tiempo cómo hacer que infecten seres humanos. Durante años el doctor Ralph Baric ha colaborado con el doctor Xi Zhengli del Instituto Baticueva, compartiendo conocimientos sobre cómo crear Super Batman. Esta investigación fue financiada por el N de Noruega, I de Italia, H de Holanda. El senador va al corazón del problema, pero es el loco de la película, y pone en compromiso al asesor de la Casa Gris, por los vínculos entre la agencia federal que dirige y la Baticueva. Responde el doctor: senador, está total y completamente equivocado. La agencia no ha financiado nunca función de ganancia a la Baticueva. El problema es que la doctora Chin, conocida investigadora de la Baticueva, afirma que sí, que la agencia del doctor financió su investigación en un reportaje del 12 de enero 2020. Enumera entre los patrocinadores de su trabajo que es ganancia de función y enumera al N de Noruega, I de Italia, H de Holanda y al doctor. Y les agradece públicamente en el entorno de la Agencia Global Sanitaria. 3,7 millones de dólares en 2014 y en 2019 3,7 millones de dólares más por un programa de investigación de 6 años. El senador interroga: ¿no cree que obtener un pico de Batman de un murciélago en la Baticueva con el S de Singapur, A de Argentina, R de Roma, S de Singapur es una ganancia de función? Hay 200 investigadores médicos que lo afirman en una declaración del grupo de trabajo de Cambridge. El doctor se defiende: no lo es. Si miras la subvención y los informes oficiales, y apremia al senador: ¿está de acuerdo con el envío de fondos a la Baticueva? El doctor dice: nosotros no enviamos dinero. El senador replica: lo hicimos bajo su tutela, a través de EcoHealth. El doctor responde: el S de Singapur, A de Argentina, R de Roma, S de Singapur, COV, con el número en la espalda 1, se originó en Batman de murciélagos en el país amarillo. Habría sido una irresponsabilidad de nuestra parte no investigarlo. Y el senador remata: o es una irresponsabilidad enviar al gobierno de la hoz y el martillo ese conocimiento, sabiendo que es altamente peligroso. Fin. En un país libre se puede indagar al soberbio y, aunque se crea Dios, bajarlo a la tierra. Para el resto existe Mastercard, la ausencia del honor por no indagar y encontrar la verdad, y muchos hinchas confusos.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Los últimos dos grafenos allanan el camino para este y el de mañana, que es la reflexión. Cuando uno no es el que hace las preguntas y las preguntas las hace otro, la conclusión viene dada de facto. El hombre que se interroga puede equivocarse, pero el error es propio, y equivocarse es meritorio frente a quienes se equivocan evitando pensar con el comportamiento del consumidor para consumir lo que el mercado o la ideología empaquetan para su consumo. Entiendo que es importante intentar una conclusión propia con los datos disponibles. Y aquí animamos a eso, al pensamiento libre y propio. La casualidad y la confusión no son iguales. Mientras la casualidad se atribuye a un hecho fortuito donde es imposible determinar una causa o un efecto, la confusión es producto de una cantidad suficiente de datos cuyo desorden impide, de ellos, generar una coherencia que permita extraer información y desvelar un origen o causa encadenados que sirven de nexo para conectarlo a un efecto dentro de un orden lógico. La lógica es útil para revelar la existencia de una información dentro de la confusión, mientras que para establecer una conclusión extraída de la casualidad, usualmente se recurre a la falsa adivinación o un poder divino al que, como seres humanos, no alcanzamos. Hay algunas preguntas que tienen como destino servir al análisis del actual estado del mundo y de un modo u otro tienen relación con la casualidad o la confusión. Sin embargo, en medio a lo confuso, hay personas que lanzan estos interrogantes y otras prefieren como conclusión la casualidad, sin preguntar nada. Y la confrontación se da entre estas personas cuyos análisis difieren no en la conclusión, sino en el origen. Ahora bien, si la cienciocracia ha sido capaz de la ganancia de función, ¿cómo no preguntarse si Batman es producto de una fusión de artificios o su aparición es mera casualidad? Como concluyen los ultraprofesionales de toda la Academia de la Cienciocracia. Luego, si quien financia la Baticueva es el archienemigo del gobierno de la hoz y el martillo, ¿cómo es posible que nos digan que tal cosa no existió, que tal conocimiento no se compartió y que como conclusión hay que dejar de investigar la aparición de Batman, pues finalmente es producto de la mera casualidad? Y de esa concatenación de casualidades acabaron provocándose estos efectos. Voy a tomar a Hegel, que afirmó que en un punto la cantidad pasada un límite se transforma en cualidad. Veamos si este es el caso. Batman aparece justo de casualidad en una ciudad tan grande como Nueva York, y de donde, de casualidad, hay dos baticuevas, no una, sino dos. Pero el supuesto origen de Batman, de casualidad, es a 1600 kilómetros de la ciudad, sin que aparezca un solo caso de Batman en 1600 kilómetros a la redonda en toda la historia, lo cual también es exclusivamente producto de la casualidad. El doctor, entre todos los doctores del mundo y asesor de la Casa Gris, financia casualmente investigaciones
y comparte el conocimiento sobre el descubrimiento de potencialidades de Batman para atacar a la especie, algo que en los laboratorios locales ya se sabía. Y por último, la investigación interna e inteligente de la Administración del Norte, por casualidad, no se ha pronunciado con claridad lisa y llana sobre si Batman proviene de la Baticueva, y tampoco se pronunció por casualidad y sin claridad la Organización Globocrática Sanitaria. Pero además, todo aquel que se pronuncia contra la casualidad, en medio a la confusión, e intenta atar los datos para obtener una información, acaba censurado, demonizado y condenado como un loco que está buscando respuestas a algo que ya tiene una conclusión incuestionable. Todo fue producto de la casualidad. Y vamos a la última casualidad. Mientras la solución dolorosa tiene como promedio en todas las etapas de desarrollo 15 años, mostramos hace meses ese proceso dentro de la Unión Europea. Por casualidad, encontramos esta vez esa solución entre mayo y octubre 2020, es decir, en 5 meses. Hay demasiadas casualidades, de ahí que yo no niego la existencia del problema. Conozco gente próxima que lo ha padecido y que perecieron. Lo que cuestiono es la liquidación de la conclusión, pues no es lógica. Ahora bien, que una situación anormal sea ofrecida como una nueva normalidad, siendo útil la conclusión, fue pura casualidad, mientras se trata y se ejecuta una planificación para alcanzar un objetivo político concreto, la eliminación de la libertad y las soberanías, mediante un reseteo colosal y una Agenda 2030, emerge como evidencia una lógica que envuelve la acción ejecutada. Entonces, volviendo a Hegel, no hemos sido capaces de resumir en estos 10 minutos que puede durar un vídeo todas las casualidades. Estoy convencido que hay muchas más, pero enumeramos quizás las principales casualidades. Y sí hemos detectado un patrón. Hay 10 casualidades para un caso en el que la casualidad como patrón se transforma en cualidad dentro de un entorno de demasiada confusión. Entonces, a mi entender, no hay una casualidad, sino que se ha provocado una confusión suficiente para ocultar un patrón que delate la conclusión lógica, que deriva de datos que pueden ser transformados en información. Y ello es, a mi juicio, evidente. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Cuando un hecho concreto, puntual, evidente, como el producido en 2020, actúa de acelerador de una planificación estratégica ya establecida, como es el reinicio ordenado y coordinado de todas las especificidades de relación y sustento histórico de nuestra especie, bajo el subterfugio de nueva y normalidad, no se puede menos que sospechar y aceptar la sospecha sobre el hecho y su preponderante influencia
que ha determinado la precipitación del proceso en curso. Pero si a ello se le suma que se alza una muralla, una fachada de apariencias con permanentes referencias a términos al uso de una neolengua que oculta detrás de sus significados y al unísono por las redes del espectro radioeléctrico, una conformación, una apariencia que falsea la realidad solo para justificar, y las formas de censura a millones de personas que manifiestan la sospecha, naturalmente, entonces la sospecha escala a la verificación de que el hecho acelerador es parte del plan y que en este plan la libertad, el impulso y fuerza vital no es un valor esencial. Si una innumerable cantidad de personas tienen la sensación de encontrarse habitando espacios dentro de una especie de estado laboratorio, ya no exclusivamente desde la perspectiva de la salud, sino desde todas las perspectivas de la sociabilidad, y esa sensación es extrapolable a todas las geografías del planeta, por fuerza, algo de verdad ha de atribuirse frente al tamaño del experimento. Cuando el trabajo, como concepto y sustento nuclear del tejido de una inmensa telaraña de relaciones internas en un territorio, como un ancla que no puede evadir la identidad localizada en la geografía, sino consolidar esa identidad, viene clausurado y condenado a muerte. No es necesario tener mucha luz para entender que los lazos forjados están destinados a diluirse. Esta malla como factor aglutinante per se tienen un sentido histórico, forjado por los esfuerzos de millones de personas, enteras generaciones que fueron añadiendo valor, acaba siendo librado al arbitrio de una transición incubada en una promesa de dudosa consistencia, siempre pronunciada en la misma neolengua: la transición digital y verde. No deja de ser llamativo, al menos a mi juicio, que el carácter transitivo, al igual que el evento acelerador, se lo circunscribe al ámbito de una naturalización de lo innatural o normalización de lo anormal. Y la gerencia e injerencia de esta extraordinaria planificación globocrática viene de la mano del psicocapitalismo financiero, que generosamente promete con firmeza su disposición a ayudar en medio de la tragedia solo a aquellos sectores que aceptan sumisamente la doctrina de la digitalización verde y el progresismo fucsia arcoíris. Pero promete aún más: una muerte indolora a aquellos sectores que no estén cualificados dentro de este orden, y el aborto de toda proyección económica, social, política o espiritual que tienda a contradecir sus objetivos, es decir, aquellos que no denoten la cualidad de su definición de resiliencia. Esta entelequia, un mal romanticismo plasmado en un cuadro luminoso, tiene todos los aditivos de una tiranía sustentable en la militarización del mundo que destina recursos para diluir las relaciones humanas, promoviendo la cultura del distanciamiento, que no solo se manifiesta por la ausencia de contacto, sino que se extiende a todos los sectores sociales y económicos en que interviene de un modo u otro toda forma de roce social, con la anuencia
de la posdemocracia progresista, sea esta de derechas o de izquierdas. Toda la lógica del Estado laboratorio, unidad de experimento global, de un reinicio del mundo, tiene como vector abrir, ensayar y consolidar sectores que por su índole producen relaciones a distancia y por ende aislamiento por definición del hombre. En esta teoría planificada del mundo centralizado, al mejor estilo del CCCP, el contacto humano se ha resuelto al mínimo imprescindible y en lo posible, ninguno. Quien no es capaz de observar esta realidad nunca se ha detenido a considerar la dilatada trayectoria de toda nuestra especie en cualquier parte de la geografía terrestre. El hombre ha vivido y sobrevivido miles y millones de años sin necesidad alguna ni esencial de digitalización verde. Lo que sí demuestra este decurso histórico del hombre es que no puede vivir ni realizarse fuera de una verdadera civilización, aún con sus imperfecciones. Lo que nos debe llevar a pensar si existe alguna posibilidad ínfima de considerar al hombre como tal, reducido a su estadio zoológico de animal, al participar obligatoriamente dentro de un experimento cuyo destino es la ruptura de sus relaciones y el aislamiento de los lazos que lo vinculan a su común unidad, referencia ineludible de su identidad, nada menos que la negación de su estatus de ser social, la condena al silencio de su expresión por medio de la censura, que es concretamente la negativa del reconocimiento de su libertad vital, y la burocratización digital de la existencia, que es condicionante y factor de anulación de su soberanía. Si la naturalización de lo innatural o normalización de lo normal, producto incubado dentro de una factoría, experimento plagado de conductas, justificaciones y teorías esquizofrénicas, puede llamarse civilización, quizás sea hora de observar que nada tiene de digno, de libre o soberano vivir en este globo estado laboratorio e ir juntando las ramas secas, los libros viejos, las antiguas fotos de los abuelos y arrugadas estampitas, para llegado el momento incendiar el corazón con la chispa de divinidad que nos hace hombres y poner en evidencia que no nacimos para esclavos de otros hombres, ni rendir pleitesía a una oligarquía monárquica de reyes autoproclamados. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Cuando un hecho concreto, puntual, evidente, como el producido en 2020, actúa de acelerador de una planificación estratégica ya establecida, como es el reinicio ordenado y coordinado de todas las especificidades de relación y sustento histórico de nuestra especie, bajo el subterfugio de nueva y normalidad, no se puede menos que sospechar y aceptar la sospecha sobre el hecho y su preponderante influencia que ha determinado la precipitación del proceso en curso. Pero si a ello se le suma que se alza una muralla,
una fachada de apariencias con permanentes referencias a términos al uso de una neolengua que oculta detrás de sus significados y al unísono por las redes del espectro radioeléctrico una conformación, una apariencia que falsea la realidad solo para justificar, y las formas de censura a millones de personas que manifiestan la sospecha. Naturalmente, entonces, la sospecha escala a la verificación de que el hecho acelerador es parte del plan y que en este plan la libertad, el impulso y fuerza vital no es un valor esencial. Si una innumerable cantidad de personas tienen la sensación de encontrarse habitando espacios dentro de una especie de estado laboratorio, ya no exclusivamente desde la perspectiva de la salud, sino desde todas las perspectivas de la sociabilidad, y esa sensación es extrapolable a todas las geografías del planeta, por fuerza, algo de verdad ha de atribuirse frente al tamaño del experimento. Cuando el trabajo, como concepto y sustento nuclear del tejido de una inmensa telaraña de relaciones internas en un territorio, como un ancla que no puede evadir la identidad localizada en la geografía, sino consolidar esa identidad, viene clausurado y condenado a muerte. No es necesario tener mucha luz para entender que los lazos forjados están destinados a diluirse. Esta malla como factor aglutinante per se tienen un sentido histórico, forjado por los esfuerzos de millones de personas, enteras generaciones que fueron añadiendo valor, acaba siendo librado al arbitrio de una transición incubada en una promesa de dudosa consistencia, siempre pronunciada en la misma neolengua: la transición digital y verde. No deja de ser llamativo, al menos a mi juicio, que el carácter transitivo, al igual que el evento acelerador, se lo circunscribe al ámbito de una naturalización de lo innatural o normalización de lo anormal. Y la gerencia e injerencia de esta extraordinaria planificación globocrática viene de la mano del psicocapitalismo financiero, que generosamente promete con firmeza su disposición a ayudar en medio de la tragedia solo a aquellos sectores que aceptan sumisamente la doctrina de la digitalización verde y el progresismo fucsia arcoíris. Pero promete aún más: una muerte indolora a aquellos sectores que no estén cualificados dentro de este orden, y el aborto de toda proyección económica, social, política o espiritual que tienda a contradecir sus objetivos, es decir, aquellos que no denoten la cualidad de su definición de resiliencia. Esta entelequia, un mal romanticismo plasmado en un cuadro luminoso, tiene todos los aditivos de una tiranía sustentable en la militarización del mundo que destina recursos para diluir las relaciones humanas, promoviendo la cultura del distanciamiento, que no solo se manifiesta por la ausencia de contacto, sino que se extiende a todos los sectores sociales y económicos en que interviene de un modo u otro toda forma de roce social, con la anuencia de la posdemocracia progresista, sea esta de derechas o de izquierdas.
toda la lógica del estado laboratorio, unidad de experimento global, de un reinicio del mundo, tiene como vector abrir, ensayar y consolidar sectores que por su índole producen relaciones a distancia y por ende aislamiento por definición del hombre. En esta teoría planificada del mundo centralizado, al mejor estilo del CCCP, el contacto humano se ha resuelto al mínimo imprescindible y en lo posible, ninguno. Quien no es capaz de observar esta realidad nunca se ha detenido a considerar la dilatada trayectoria de toda nuestra especie en cualquier parte de la geografía terrestre. El hombre ha vivido y sobrevivido miles y millones de años sin necesidad alguna ni esencial de digitalización verde. Lo que sí demuestra este decurso histórico del hombre es que no puede vivir ni realizarse fuera de una verdadera civilización, aún con sus imperfecciones. Lo que nos debe llevar a pensar si existe alguna posibilidad ínfima de considerar al hombre como tal, reducido a su estadio zoológico de animal, al participar obligatoriamente dentro de un experimento cuyo destino es la ruptura de sus relaciones y el aislamiento de los lazos que lo vinculan a su común unidad, referencia ineludible de su identidad, nada menos que la negación de su estatus de ser social, la condena al silencio de su expresión por medio de la censura, que es concretamente la negativa del reconocimiento de su libertad vital, y la burocratización digital de la existencia, que es condicionante y factor de anulación de su soberanía. Si la naturalización de lo innatural o normalización de lo normal, producto incubado dentro de una factoría, experimento plagado de conductas, justificaciones y teorías esquizofrénicas, puede llamarse civilización, quizás sea hora de observar que nada tiene de digno, de libre o soberano, vivir en este globo estado laboratorio e ir juntando las ramas secas, los libros viejos, las antiguas fotos de los abuelos y arrugadas estampitas, para llegado el momento, incendiar el corazón con la chispa de divinidad que nos hace hombres y poner en evidencia que no nacimos para esclavos de otros hombres, ni rendir pleitesía a una oligarquía monárquica de reyes autoproclamados. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Describimos en el grafeno anterior las mentiras, la precisión llamativa del mapa que nos presenta el Ministerio de Salud de Carla Bisotti y nuestra curiosidad por los mapas que faltan. Referimos a los indicadores que nos presentan como poseedores de previsibilidad y al tiempo también descubrimos que o bien los indicadores carecen de tal previsibilidad, o bien los hacedores carecen de competencias. Afirmé que no hay una estrategia global nacional, sino 24 diferentes, y que no era necesaria una ley para enfrentar el problema. Evidentemente, por el resultado de 14 meses, me inclino por la incapacidad.
Me voy a referir hoy a los 3 problemas que trajo en su discurso el habitante en la casa de la Pantera Rosa. 1. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. 2. En otros lugares se implementaron de manera tardía. 3. En otros lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Esta descripción es incompatible tanto con el mapa que nos preparó el ministerio de Carla Bisotti como con la cuota de demagogia que nos dedica. Comillas. La gran mayoría de la sociedad cumple con las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera el aumento de la transmisión. Las reuniones sociales son las que multiplican el riesgo. Veamos los problemas de los Fernández. 1. Si en algunos lugares no se cumplieron todas las medidas, es que el Estado carece de la fuerza para hacerlas cumplir. 2. Si en otros lugares se implementaron de manera tardía, lo que demuestra el Estado es que el ejercicio del gobierno es incapaz de fiscalizar. Y 3. Si en algunos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron, el poder ejecutivo del Estado dentro del régimen presidencial, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional o PEN, que descansa en la forma federal en las figuras de los gobernadores, intendentes o jefes de departamento, o cualquiera sea la nomenclatura de las jurisdicciones más próximas a la población en cada provincia, verifican que no hay autoridad y el discurso de quien preside hizo un reconocimiento explícito del fracaso de esta gestión específica, la infinita crisis emergencial. Si toda la estructura piramidal que centralizó el poder de ejecutar una estrategia global en marzo 2020 para todo el territorio, incluido suspender la Constitución y los derechos fundamentales, como la libertad, arrogándose el poder policial del control y o censura de los ciudadanos, limitar la libertad de circular, promover sin contrapartida la encerrona generalizada, la más larga del mundo, es evidente que toda esta arquitectura no alcanzó al objetivo de contener la emergencia, ni siquiera de garantizar la aplicación de las medidas, aún repartiendo palos de dudosa legitimidad. Y ello se desprende de la enumeración que hicimos, que no es otra cosa que la reproducción de las afirmaciones de Fernández, habitante en la casa de la Pantera Rosa. Mientras el Estado es un conjunto de organizaciones e instituciones, agencias y jurisdicciones que poseen el poder de ejecutar los proyectos del gobierno y la obligación de hacer cumplir las leyes de los parlamentos, el gobierno es la parte ungida mediante el voto en sus niveles nacionales, provinciales y municipales, para gobernar y plasmar una estrategia que sirva al Estado como máxima organización de la comunidad. Así realiza, proyecta y ejecuta sus propuestas, que tienen el carácter de decretos por necesidad y urgencia, y legislativas en orden de las relaciones civiles en el normal desarrollo de sus competencias, desde el municipio, las gobernaciones, hasta la nación. Toda esta pirámide del Estado, ordenamiento, burocracia y la multiplicidad de agencias que de él depende, detentan el poder de ordenar, cumplir y hacer cumplir la legislación vigente dentro del ámbito de sus competencias. Y si esta estructura carece de capacidad de hacer cumplir las medidas, llegar tarde o permitir la relajación,
tres problemas convocados por el titular del Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen serios problemas. La emergencia lo que hizo es delatar, como diría Hans Andersen en 1837, que el rey está desnudo. Quizá ha llegado la hora de que los argentinos perciban que 38 años de supuesta democracia, más el desbarajuste desde 1956, son los hilos que han tejido, si vale la analogía, el traje que viste el rey. Pero si acaso no ocurre, la única verdad que es la realidad nos lo hará saber, como acostumbra, de una forma más dolorosa. Así responde la realidad. Pretender saltar de un avión sin paracaídas, negando la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que indica que al alejar un objeto del suelo y soltarlo, lo observaremos caer, refiere a que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de sus masas y la distancia entre ellos. Y si cae el que salta del avión sin paracaídas, la llegada al suelo suele ser dolorosa. Respecto a la minoría que incumple sin ninguna consecuencia y genera el aumento de transmisión y las reuniones sociales multiplicadores del riesgo, solo se me ocurre una dicotomía. Si el hambre se incrementa, las reuniones sociales serán por cientos y miles, dejando de ser minoría. Y el riesgo será para aquella otra minoría que nunca paga las consecuencias, que habita la casa de la Pantera Rosa y el resto de los ejecutivos y legislativos de la pirámide del Estado. La ley de gravitación universal es inexorable. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Les voy a hablar sobre grafeno y del grafeno. Cuando decidí hacer grafeno lo hice por una razón en particular. Entendí que existía un radical cambio de estrategia en el viejo capitalismo. Saltó del neocapitalismo al psicocapitalismo en un pestaneo, con una particularidad. La doctrina social que impulsa esta etapa es el marxismo radical, propuesta por Ernesto Laclau en 1985 como estrategia de hegemonía socialista, hoy conocida como progresismo. Entonces decidí que la radicalización de mi opinión no era una necesidad, sino ayudar a comprender el contexto desde nuestra herencia criolla, la fe y la razón. Y herencia criolla no es exclusivamente argentina, sino desde nuestra hispanidad, del territorio de México hasta la Antártida. La batalla es cultural, aunque muchos no han comprendido aún. Ello no implica un fanatismo misticista y racional, ni el racionalismo que niega la razón divina, sino la fe entendida como creencia firme en la divinidad y el uso de la razón que nos permita obtener premisas y conclusiones fiables con la información disponible. Y todo sin abandonar mis principios, la búsqueda de la justicia y por tanto la búsqueda de la verdad, con todas mis imperfecciones y limitaciones. De ahí que la intención es invitar a pensar.
El compromiso de grafeno está en decir mi pensamiento y mis reflexiones con honestidad y luego dejar informaciones que gocen de verificación y de fuentes que puedan ser fiables. El nombre grafeno refiere a ciertas propiedades del elemento. Simplificando, lo pensé por constituir una malla entretejida que logre una fortaleza vertical y a su vez horizontal. Así imagino yo una comunidad organizada, un entendimiento de todos al unísono. El vínculo y su entendimiento debe estar en la virtud de la justicia aristotélica y de la verdad de esa herencia eterna cristiana. Esa es mi concepción de la evolución, como analogía del lema de los mosqueteros: todos para uno y uno para todos. ¿A qué viene esto? Primero, no quiero decepcionar a nadie, ni en sus expectativas, ni en lo que pueda yo decir. Segundo, realizar afirmaciones, refutaciones y exponer mis dudas respecto a lo que se expone como disidencia, que en algunas ocasiones se transforma en oposición controlada. Y ello se debe en muchas oportunidades a la exposición de temáticas y expectativas que se alzan sobre problemas que cuentan con un juicio a priori, producto de los deseos íntimos o de intereses personales. En otras palabras, a veces se hace oposición en un sentido, pero en el fondo y en cierta coyuntura se hace el favor a aquello que se opone. Todo este preámbulo tiene un motivo. Se afirma que las pichicatas tienen grafeno por algunas de sus propiedades. Incluso, algunos afirman que existen investigaciones en curso sobre tal situación en las pichicatas. Hay personas que me aprecian y me enviaron vídeos sobre esta temática por diversos canales. Vídeos que realizan personas a quienes conozco personalmente y aprecio. Los tengo por buenas personas. Pero decía Aristóteles que era amigo de Platón, pero más, de la verdad. Entonces, 1. Hay motivos para reflexionar por qué no hay fábricas que manipulen grafeno en las esquinas de las casas. Puede que sea un material que se trabaja en alta tecnología. 2. La capacidad de magnetismo, conducción y eficiencia energética no implica necesariamente que pueda ser utilizado de la forma encapsulada, tal como se está diciendo. 3. No existe seriamente ninguna investigación real o concreta sobre el material a este respecto. Si existe una simetría en la composición de la pichicata y solo 10 empresas trabajan en ellas, imagino que es fácil saber que investigar no está al alcance de todos. 4. Una cosa es elucubrar o presentar hipótesis, otra es probar las hipótesis. No implica desestimarlas, pero sí albergar una cuota de realismo que nos permita asentarlas en la realidad. 5. La producción nanométrica que implica introducir un artilugio con capacidad de generar información dentro de una cápsula, plausible de pasar por una aguja sin desintegrarse por los efectos externos, y sea emisor-transmisor de impulsos eléctricos, que es lo que sería
la impresión de un sistema complejo sobre una película nanométrica de grafeno no es una tecnología que actualmente esté en vigor. Si existe, lo cual es improbable, sería una auténtica tecnología de experimentación. Por último, si fuese cierto que el grafeno esté siendo utilizado como elemento al que imprimir conductores, estaríamos hablando de una producción a escala colosal en productos hipernanométricos y complejos. Ni es tan simple, ni es tan corriente, ni es tan asumible. Producir a escala en miles de millones de unidades. Y por último, el material no es precisamente un metal, sino carbono en estado puro, elemento de la tabla periódica que encontrarán con la letra C. Para finalizar, supongamos que llevamos al límite la hipótesis de su inclusión en las pichicatas de un artilugio semejante. Implicaría un designio tan maldito y tan evidente por lo masivo que no habría forma alguna de esconder las secuelas. El contacto directo e interior de este elemento con los cuerpos vitales, tal como se experimentó en ratones con tubos, es productor del mismo tipo de cáncer que el amianto. Y las pruebas están tan expuestas que a nadie se le ocurriría disparar a un soldado dentro del cuartel y delante de toda la tropa y pretender ser absuelto de tal crimen. No puedo otorgar veracidad a tales hipótesis, al menos hasta tener alguna prueba contundente que así lo corrobore. Mentiría o pasaría un umbral que no pretendo. Primero saldría de la racionalidad de los elementos de juicio que poseo y luego estaría trasladando una elucubración en la que no creo a ustedes que cada día o semana escuchan estos vídeos de grafeno.